Bien, buenos días. Espero que se encuentren bien. No sé si tienen alguna duda o pregunta de la materia y las últimas cosas que hemos estado discutiendo. Si es que alguien tiene una duda, puede, por supuesto, hacer preguntas. ¿No? ¿Estamos bien? Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante. ¿Existen sistemas en los que no haya ninguna cantidad conservada? Sí, la mayor parte de los sistemas, o sea, si por ejemplo tienes un sistema que está forzado con el tiempo, ya no tienes la energía o que depende, no depende, depende precisamente del tiempo, no tienes la energía, así que basta tener ejemplos unidimensionales que dependen del tiempo y ya no hay ni una cantidad conservada. Eh, o sea, y sistemas con más grados de libertad, ni qué decir, poco genéricos y tengan cantidades conservadas. ¿Ok? Así que no, no siempre hay cantidades conservadas. Ya, ¿Sí? ya, muchas gracias. No sé si alguna otra persona tiene alguna pregunta antes de empezar la clase. De todas maneras, ya les dije a todo esto la otra tarea, siempre la estoy subiendo los días domingo, pero sí, ¿cómo se llama? Es para que siempre estén, digamos, puedan si quieren comenzar un poco antes. Ok, no sé si hay alguna otra. Yo Sí, tengo una pregunta, pero sí, sobre la tarea sí, 4, sí, que es sobre las cantidades conservadas, que tengo una duda como de desarrollo. O sea, sí, se supone que la idea en esta tarea es que todas las cantidades conservadas que encontremos se hagan aplicando como el formalismo de Nether, ¿no es cierto? o sea, lo que, Pero si yo encuentro como una cantidad conservada, pero utilizando como otros métodos, como solamente utilizando la ecuación de Lagrange, ujú, o encontrando como el formalismo hamiltoniano. Igual llevo cantidades conservadas, pero no uso como ese formalismo para encontrar como la función sí, derivada según como las transformaciones de Nether. Entonces, ok, está ¿es bien. válido eso igual o...? Es casi válido. O sea, lo único que tienes que aprender, aparte de eso, es encontrar una transformación continua. Eso sí lo tienes que encontrar, porque espero que eso aprendas, porque si encuentras una cantidad conservada y es un milagro, eso no nos sirve. O sea, lo que yo espero que encuentres una cantidad conservada y la asocies a una transformación en las ecuaciones. ¿Ok? O sea, espero que eso es lo que aprendas, digamos, no es que ocupes todo el formalismo en Ether, pero sí, ok, de alguna forma lograste encontrar una cantidad conservada, quiero ahora que te preguntes por qué existe esa cantidad conservada y a qué tipo de transformación te imaginas esta sociedad. ¿Ok? O sea, lo que quiero que aprendas es cantidad conservada implica que hay alguna transformación detrás. ¿Ok? No siempre son fáciles, pero tiene que haber algún tipo de transformación continua que te permita entender por qué el sistema tiene esa cantidad conservada. En general son bastante simples, salvo que uno haciendo cosas más complejas. De todas maneras, después vamos a tener un método inverso. O sea, alguien me da cantidades conservadas y usando el paréntesis de Poisson, vamos a encontrar en 2 segundos cuál es la transformación continua. Pero espero que aprendas así. ¿Ok? No sé si te queda claro. Y sí, sí, sí entendí. Y a eso entonces ahora pregunta que, ¿cuál sería como la idea de, o sea, como, cómo yo sé qué coordenadas debería yo variar para poder encontrar como una función? ¿Existe algún formalismo ahí o es Pero como no, casi solamente iterar nomás? pero no entendí. Por ejemplo, podría ser solamente una variación respecto al tiempo, pero dejando fijas las coordenadas espaciales, o Claro. podría dejar como, Ujú. ¿cómo uno sabe eso a priori? Eh, bueno, a priori uno no lo sabe, pero obviamente cuando uno tiene un sistema físico, uno sabe cosas simples, o sea, por ejemplo, que no dependa de una variable, o por ejemplo, esto que nos aprendimos con Galileo, que si te cambias de sistema móvil, las ecuaciones físicas tienen que ser igual. En general está asociado a propiedades bien fundamentales, es decir, que uno lo asocia a transformaciones que uno intuitivamente va aprendiendo. Después uno aprende cosas más sofisticadas, por ejemplo, los campos electromagnéticos son invariantes de Gauge. Es decir, que tú puedes coger una función entera, tal que el campo eléctrico y el campo magnético quedan invariantes. Entonces uno va poco a poco aprendiendo a encontrar cosas más profundas, ¿ok? Pero hay un poco de experiencia en eso, que tienes que aprender, ¿ok? O sea, no es solo, digamos, mirar las ecuaciones, quita un poco de experiencia, pero la idea es que busques eso. O sea, lo que yo recomendaría es que si tienes una cantidad conservada, tienes que tratar de buscar el origen de ella. Tiene que haber alguna razón. La energía quizás fue la primera que nos pareció un poco rara, pero tiene que ver con la invariancia de traslación temporal. Así que eso es fácil. El sistema no depende del tiempo, mueves digamos, la flecha o el instante que parte el tiempo y eso te permite entender esa cantidad conservada. Los momentos angulares son fáciles, pues tienen que ver con rotaciones, pero otras cantidades, por ejemplo, cuando teníamos partículas, por ejemplo, invariancia de Galileo nos regala que el momento en total se conserva, eh,
cada transformación te va a regalar algo. Por ejemplo, en el caso de los campos eléctricos, lo que nos regala es que se conserva la carga. Entonces, poco a poco trata de ir descubriendo asociado a un problema qué es lo que tiene que hacer. De eso se trata, que aprendas a tener más experiencia. Por eso la tarea busca que desarrolles esa intuición. No para todo, pero poco a poco vayas viendo un problema y diciendo, se conserva esto, tengo esto. Por ejemplo, invariancia, bajo una invariancia de fase, si tienes una especie de variable compleja, rotación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tienes que experimentar y buscar, digamos, o sea, pero no puedes quedar satisfecho si encuentras una cantidad conservada y no sabes el origen, eso es el punto. ¿Ok? Ahí entiendo. Muchas gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, si no comenzamos con la clase. Sí, profe, una pregunta pequeña Sí. a raíz de lo que estaban hablando recién. ¿Esas transformaciones pueden de repente ser como incógnitas, como que las variables primas sean la variable original más una función que no conocemos todavía y después la queremos despejar? Claro, o sea, bueno, lo que estarías diciendo es que yo transforme, por ejemplo, las variables cíclicas, eso, finalmente tú puedes agarrar cualquier cosa, uno coloca una constante para que sea fácil, pero si tú tomas una variable y le sumas una función y no depende de la función, obviamente es una cantidad conservada, independiente de cuál sea la función. ¿Ok? O sea, las variables Ya, cíclicas es un perfecto. buen ejemplo de Sí, eso. ya, gracias. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, ¿estamos bien? Bien, Puede ser entonces, al final de ¿sí? la clase. ¿Perdón? Puede ser que yo tengo ¿Sí? algunas preguntas, pero no sé si pueden ser al final. Ok, sí, no hay problema. La guardamos al Ya, final, cuando vale. terminemos, las miramos de nuevo. Ok, entonces lo que vamos a discutir hoy día es, bueno, ya dejamos un poco de lado las cantidades conservadas, ya las entendemos bien, y entonces vamos a tratar de mirar ahora otras cosas que es lo que estábamos hablando, de lo que estábamos en realidad discutiendo en la última clase. Supongo que ya les apareció la tablet. Eh, Me confirman de todas maneras por si acaso en el chat, más o menos ya he estado viendo que hay como unos 3 segundos de retraso, así que voy a tratar de tener cuidado con eso. Entonces, ok, voy a dejar esto acá. Entonces, lo que estábamos viendo en la última clase era esto de escribir un poco las ecuaciones covariantes de Newton. Entonces, en eso era lo que íbamos a tratar de discutir un poco hoy día. Entonces, como les dije, tenemos las ecuaciones de Newton. No le alcancé a subir el video, espero subírselos hoy día de Newton, que bueno, un gran personaje, pero discutiremos un poco con cuidado acerca de Newton. Entonces, las ecuaciones de Newton, ¿ok? Tenemos acá Newton, digamos. Entonces, Newton entonces nos va a decir que el mundo o la mecánica en realidad funciona en una ecuación muy simple que nos dice que esencialmente la masa, en este caso por la aceleración, entonces es igual a la fuerza y con eso entonces describimos la dinámica de los objetos mecánicos que nos rodean. ¿Ok? Entonces, la idea es que cómo describir en forma covariante esto, cómo poder escribir las ecuaciones en forma un poco independiente del sistema de coordenadas. Entonces, la pregunta que queremos resolver o entender es cómo describir las ecuaciones de Newton de manera que no dependa de las coordenadas. Las coordenadas que uno escoja, o sea, a eso me refiero, poco a poco quizás va a quedar un poco más claro. Entonces, lo primero y el concepto fundamental es cuando uno tiene un sistema físico, digamos, abstracto, cualquiera, bueno, da lo mismo cual sea. Entonces, lo primero es que tenemos obviamente un sistema de coordenadas S, y lo que usamos para describir este sistema es que introducimos quizás nuestro primer vector importante, en nuestro vector R, ¿ok? Nuestro vector de R de coordenadas de representación, quizás le gusta más con minúsculas. Entonces introducimos el vector R. Entonces, R para nosotros, digamos, estando así, es simplemente el vector posición. Y que en realidad R, si usamos usando coordenadas cartesianas, usando coordenadas cartesianas, entonces R es un vector que lo representamos como X por X unitario, más Y por Y unitario, más Z por Z unitario. ¿Ok? Esa es nuestra forma de ver, digamos, las coordenadas cartesianas.
Entonces, el punto ahí donde aquí hay varias cosas importantes que debiera hacerles notar, digamos. ¿Cuáles son las primeras cosas importantes? Bueno, notación de Einstein, esto comúnmente lo escribimos así, xy por los vectores unitarios, en este caso ii, donde obviamente xy son las coordenadas. Y lo siguiente importante es que los xy, y esta vez voy a ser cuidadoso, la anotación que voy a tener cuidado es que, voy a insistir en eso, es que voy a sistemáticamente dejar el vector arriba y abajo cuando sume. ¿Ok? Cuando sume, el índice va a quedar arriba y abajo, para entonces recordar que hay contracción de índices, dejaré los índices arriba y abajo tal como lo uso ahí. xy, entonces, es el vector de base de mi representación cartesiana, Entonces, vamos a entrar a discutir esto porque esto es importante, digamos. Entonces, lo primero es que, ok, X son las coordenadas, pero vamos a ver que los XY son relevantes. Entonces, lo primero es que, ¿cómo uno define un vector coordenada? ¿Cómo se define un vector coordenada? Un vector, digamos, un vector de base, quizás, de base. Entonces, lo primero, fíjense que si yo tomo dr y le aplico una derivada con respecto a xj, r es simplemente, ya les dije, va a ser las coordenadas xy multiplicadas los vectores de base x y, eso está sumado, y lo derivo con respecto a xj. Entonces, de aquí, fíjense, ¿esto qué es? Bueno, la derivada de x a de y, entonces, es lo que llamamos, en este caso, una delta de Kronecker. Lo voy a escribir acá. Esta cosa solo es igual. Entonces, cuando tomo la derivada, fíjense, la derivada de la variable y con respecto a j solo vale 1 cuando obviamente los índices son iguales, cuando y es igual a j, y 0 cuando son distintos, porque son variables independientes. ¿Ok? Eso que está ahí es lo que llamamos entonces una delta de Kronecker. ¿Ok? Delta de Kronecker. ¿Ok? ¿Es claro para todos? O sea, entonces, ¿qué es lo que espero que sea claro para todos? Que el vector xy, en realidad, fíjense, lo puedo definir. La delta de Kronecker entonces va a ser que y tiene que ser igual a j, así que me queda el vector j. Entonces el vector j, fíjense, y esto es lo que va a ser útil. El vector j en realidad es tomar el vector posición y derivarlo con respecto a la coordenada j. ¿Ok? Eso es el primer concepto importante. Es decir, que tengo variables que son triviales y tengo coordenadas que me dan la posición de ella y vectores de base. Los vectores de base, entonces, que ocupo en mi representación son simplemente el vector posición derivado con respecto a mis coordenadas. Vamos a ver que este concepto es mucho más interesante y más general. Entonces, lo primero, solo para tratar de explicar bien, lo que voy a hacer es que, obviamente, estoy usando coordenadas cartesianas. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea esencial de Descartes? Entonces, acá está René Descartes o Descartes. Entonces, ¿qué cosa? Descartes o Descartes. Entonces, ¿cómo representamos? ¿Sí? ¿Alguien El quiere- XJ es un vector. El XJ, perdón, sí, es el vector de base, por eso te coloqué el índice abajo, sí. ¿Ok? Ah, ya vale. XJ es nuestro vector de base. Fíjense que solo saqué de dónde, si es que a alguien no le quedó claro, es que tomé dr, a de xj, después eso me queda delta ij por xi, y obviamente la delta es solo igual a 1 cuando i igual a j, por lo tanto reemplazo eso por j, y por eso obtuve la relación que obtuve acá, que fue la que coloqué. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es simplemente hacerles un pequeño recordatorio. ¿Por qué? Porque después voy a usar coordenadas curvilíneas. Entonces, simplemente, la idea de Descartes es simplemente que uno toma coordenadas x e y. ¿Y cómo uno representa el espacio? Esa es la imagen importante. Entonces, para representar el espacio, lo que uno hace es que, por ejemplo, fijo X o fijo Y. Por ejemplo, aquí tomo Y fijo. Entonces, fijo mi coordenada Y fijo.
y muevo X. Por ejemplo, si hago eso, tiene un valor y lo muevo, me va a quedar una línea recta. Si después tomo otro Y fijo y muevo X, entonces me va a quedar así. Y si tomo otro Y fijo, muevo X, me queda otra línea horizontal como la estoy representando ahí. Si ahora hago al revés, tomo X fijo, entonces tomo X fijo y muevo Y, entonces el espacio lo reticulo simplemente de la forma que moviendo Y me queda un reticulado cuadrado o cartesiano, como, bueno, como espero que todos lo estén viendo ahora. ¿Ok? Entonces simplemente voy reticulando y me queda un espacio. Entonces cada punto del espacio obviamente tiene coordenadas, llamémoslas X e Y. Esas son mis variables. Pero lo interesante es que le acabo de decir que R, el vector, por ejemplo, X unitario, según la definición que acabo de dar, X unitario, entonces debería coincidir X unitario, si quieren acá, X unitario debería ser el vector, X unitario debería ser el vector, tomar el vector R y derivarlo con respecto a dx. Entonces eso significa que tomo R, fijo la variable Y, muevo X y calculo la derivada. Si hago eso, entonces voy a contar que el vector unitario entonces me da un vector en esta dirección así. Eso es X unitario. Se fijan, tomo R, una posición cualquiera, solo cambio X, porque voy a tomar la derivada en X, hago un infinitesimal en X, y cuando hago eso, entonces encuentro un vector unitario tal como se los dibujé ahí. Lo mismo si hago para Y. Si para Y lo que tengo que hacer es que tomo Y unitario, que lo voy a definir como dr a dI, entonces tomo el vector posición en un punto cualquiera del espacio, en este caso en mi cabeza estoy pensando que el vector posición está, por ejemplo, ubicado en este lugar, muevo Y, fijando X, entonces se va a mover hacia arriba, y por lo tanto la derivada me da un vector, entonces, en esta dirección hacia acá. ¿Ok? Eso es, entonces, Y unitario. Yo lo he dejado con rojo mejor. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Esos son mis vectores de base. ¿Está bien? ¿Hay alguien que no tenga duda de esta parte geométrica? Porque después voy a generalizar todas estas ideas que parecen triviales, pero cada vez que se van generalizando, cada vez se vuelven más y más y más interesantes. ¿Ok? ¿Está bien para todos? Yo tengo una duda. ¿Sí? No dice, o sea, en la definición esa que está en rojo entendí perfecto cómo llegó hasta ahí, pero como que no dice haber una normalización en algún lado No, porque en coordenadas para que sea unitario. los vectores de base en general no van a ser unitarios. Solo en coordenadas cartesianas los tenemos unitarios y en algunas coordenadas. Pero voy a tratar de enseñarles que en general no son unitarios. ¿Ok? O sea, vamos a notar aquí, lo voy a hacer más general, por eso quiero a poco lo vean, pero no hay que pedir que sean unitarios. Pedir que sea unitario no es necesario y no es una buena propiedad, de hecho. Entonces, ya van a ver por qué. Eso lo vamos a aprender de a poquito. Entonces, observación, eh, los vectores, o sea, los vectores de base no necesariamente son unitarios. No necesariamente son unitarios. En coordenadas cartesianas lo son porque obviamente el R lo escribí así, lo escribo como X por X más Y por Y unitario. Por lo tanto, cuando tomo la derivada de X a de Y me queda unitario. Pero es solo en esta base cartesiana. ¿Ok? Entonces voy a anotar esta observación en cartesianas. ¿Ok? Son unitarios. Por construcción. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora, y ahora ya nos vamos a poner un poquito más interesante, es que voy a hacer un cambio de coordenadas. Voy a hacer un cambio de coordenadas cartesianas, que está todo muy bien, a coordenadas nuevas que vamos a llamar curvilíneas en general. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Voy a pasar de coordenadas que voy a llamar, ok, mis coordenadas originales son X, y voy a pasar X e Y, y voy a pasar un plano, porque sea más fácil, voy a pasar coordenadas U y V, donde voy a pasar del par ordenado X e Y de U y V, voy a tener transformaciones y esto entonces me lleva a nuevas coordenadas que voy a llamar mis coordenadas U, que función de X y Y, por supuesto, tiene que estar todo bien definido, tiene que ser invertible o poder definir mis nuevas coordenadas. ¿Ok? Entonces voy a hacer cambio de coordenadas cartesianas, que son las de acá, a coordenadas curvilíneas, que son las de acá. ¿Qué significa esto? Primero geométricamente para ir construyendo nuestra teoría de a poco.
entonces es que tomo el plano cartesiano siempre referencia, porque bueno, es más fácil imaginarse el espacio así, pero lo que estoy haciendo es que me voy a definir nuevas coordenadas U y V, tales que tiene también sus isocurvas. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, si ahora tomo, vamos a hacer lo mismo que antes, ahora imagínense fijo U, voy a colocar quizá en azul U fijo, ok, vamos a fijar U fijo, y entonces muevo V. Si hago eso, entonces voy a contar que la curva que voy a contar ahora va a ser una curva un poco más compleja, va a ser una curva así. Si muevo V con U fijo, puedo encontrar una curva mucho más complicada, no tiene por qué ser algo rectangular. ¿Ok? Y ahora lo que hago es que hago lo mismo, pero entonces ahora lo que hago es que fijo B. B fijo y muevo U. Si hago eso, entonces la curva me va a quedar como me va a quedar. Me queda así, por ejemplo. ¿Ok? Muevo U dado B fijo. Esto me permite entonces definir. Ahora, de igual forma como definí antes, voy a definir unos vectores, por ejemplo, que van a ser muy importantes en nuestra representación. Al tiro lo voy a utilizar. Por ejemplo, voy a definir el E de V. E de E significa el vector de base asociado a V. Ya vamos a ver cómo lo defino. Y ese vector, por supuesto, tiene que ser simplemente, intuitivamente, tomar la derivada del vector posición con respecto a mi nueva coordenada B y me da ese vector que está ahí. Si hago lo mismo y ahora defino el EU, significa, igual como lo hice en coordenadas cartesianas, el EU va a ser simplemente un vector que va a ser así. Se fijan, inmediatamente vemos que en coordenadas curvilíneas, en general, mis vectores de base no son ortogonales. Y también vamos a descubrir que en general no son normalizados a 1. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Simplemente es una... Estoy tratando primero, y muy intuitivamente, de tratar de construir mis coordenadas curvilíneas. ¿Ok? Vamos a colocar acá más abajo, coordenadas curvilíneas. Se llaman así, por supuesto, porque generan curvas curvilíneas, digamos. ¿Ok? ¿Es claro para todos hasta ahí? ¿Va bien? Entonces ahora voy a tratar de definir cómo uno define estos vectores de base que son una representación. Obviamente, si hace mucho esfuerzo, uno diría, bueno, esto obviamente va a tener que ser dr a simplemente du, y el otro a de b, perdón, y el otro va a ser dr a db, a du. Dr a db, y este va a tener que ser dr a du, tal como lo definí antes. ¿Ok? Entonces, veamos cómo se hace eso. Entonces, mis coordenadas en general, curvilínea, lo que yo quiero hacer, entonces cambio, es un cambio variable, que en general lo que quiero es pasar de coordenadas xy a nuevas coordenadas que llamo ql. ¿Ok? Debo pasar de coordenadas xy a nuevas coordenadas ql. Entonces, para que el cambio esté definido, lo único que necesito para que el cambio de variables esté bien definido, necesito que, obviamente, este determinante existe, esté bien definido. El determinante de hacer simplemente dx, de qi a de ql sea distinto a 0 en todos los puntos, y si es 0, que sea un número de puntos, ¿cómo se llama? Un número de puntos numerable pequeño. ¿Ok? Eso que está ahí tiene que ver con lo que llamamos el teorema de la función implícita. ¿Ok? Esto me asegura que mi cambio de variable está bien definido. Esto tiene que ver, entonces esto me permite que pueda pasar de una coordenada a otra. Pueda pasar de una coordenadas a otra, y eso es lo que llamamos, en realidad esto tiene que ver algo así con una matriz de pasaje. ¿Ok? Tiene que ver con el teorema de la función implícita, supongo se recuerdan de él. Entonces, ¿cómo opera esto? Para entender un poco mejor. De todas maneras, si tienen dudas, me van preguntando, no olviden de eso en caso tengan dudas. La idea esencial es que R en mis coordenadas cartesianas lo escribo como xy, ¿ok? Por xy vector. Pero ahora voy a hacer un cambio de coordenadas. Ahora además mis coordenadas van a ser función de q sub L. ¿Ok?
Y entonces, además, sabíamos por un lado, antes ya habíamos visto que era simplemente dr a dxy me da el vector base. Entonces, esto me permite definir, y es una definición, definir vectores base en coordenadas curvilíneas. ¿Cómo lo defino? Simplemente voy a definir las nuevas coordenadas por ejemplo, E sub L cualquiera, vector, lo voy a definir simplemente como dr a dq sub L. Ese va a ser mi vector de representación, que si quieren, como conozco representación coordenadas cartesianas, entonces eso significa que esto es d a dq sub L de x sub y por x sub y. Y si se fijan, esto que está acá es una matriz, es una cosa que tiene dos índices, ¿ok? Observación, quizás la notación parece todo muy simple, hay que tener cuidado. Note bien, NB significa en latín note bien que dxy a dq sub L es un tensor de dos índices. Es un tensor o matriz, tensor de dos índices. Eso es lo que llamamos matriz. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Alguien tiene duda de eso? Simplemente es notación, pero eso me permite decir que la matriz de pasaje de una base a la otra base es simplemente el cambio de coordenadas de aquí a Q sub L. ¿Ok? Entonces lo que tengo que mostrar... Yo me perdí un poco en el paso donde definió el E sub L, como desde la última línea de la parte izquierda a la parte derecha. Lo definí simplemente tal como definí antes, simplemente una generalización como lo definí en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas, los vectores de base los definí como la derivada del vector posición con respecto a las coordenadas. Por lo tanto, lo definí igual. Simplemente que ahora mis coordenadas vale Q. Por lo tanto, el vector EL es simplemente la derivada del vector posición con respecto a la coordenada Q. Geométricamente, ¿eso qué significa? Si vuelve a mis coordenadas curvilíneas, significa que traza el espacio y traza las isocoordenadas. Es decir, fijo una coordenada, muevo la otra y eso me da líneas, tal como las que están dibujadas ahora en pantalla. Y ahora lo que hago es que simplemente las derivadas de estas líneas corresponden a mis vectores bases. Mis vectores bases van a ser estos isocurvos. Después voy a hacer un ejemplo con quizás coordenadas más tradicionales para ustedes, pero la imagen es general. Siempre puedes definir un vector coordenada de base simplemente tomando la derivada del vector posición con respecto a esas coordenadas. ¿Ok? ¿Es claro? Sí, pero un detalle a propósito de las líneas que mencionó ahí, profe, ¿Sí? que en el gráfico donde están como perpendiculares las líneas, donde lo hizo cartesiano, ¿Sí? puso que para las líneas punteadas donde una variable es fija, el vector base es de la otra variable. Como para x fijo aparece y tongo, pero en el gráfico de las curvilíneas lo hizo al revés. Puso como en las líneas punteadas de u fijo, puso Ah, el e sub u. claro. Si quizás lo que mal. Dije E fijo, sí, tiene que ser al revés. E fijo y derivo con respecto a U. Tienes toda la razón. Cometí un error ahí. Tienes toda la razón, porque lo que estoy haciendo es, dejo B fijo y muevo U. Así que la derivada tiene que ser con respecto a U. Tienes toda la razón. Lo escribí mal, pero creo que lo dije bien, pero escribí mal. Entonces, obviamente, fijas una coordenada y mueves la otra. Por lo tanto, la derivada tiene que ser con respecto a la otra variable. ¿Ok? Así que tiene que ser así. U, y aquí es de B, y aquí obviamente es U fijo y muevo B. Así que esa debe ser con respecto a V. Gracias por la observación, eso es lo que es correcto. Ok, entonces los vectores lo había notado mal. Siempre tiene que ser el índice del vector es con respecto a la variable que derivo, y por lo tanto es la variable que cambia. ¿Ok? Así que efectivamente aquí es U y el otro es EB. ¿Ok? ¿Es más claro ahora? Sí, gracias. Muy bien, entonces, dicho eso, ahora fíjense, tengo estas matrices, tengo estos vectores, y lo primero uno se pregunta, antes de hacer un ejemplo, si es una buena representación o no, ¿ok? Entonces, lo primero que uno debería chequear si los EJ que definí, porque es una definición, digamos, estos EJ que definí
son o no una buena representación. Entonces, para eso, entonces la pregunta que uno se hace es, ¿los EL que acabo de definir son una base? Entonces, para hacer una base, una propiedad importante que requiero es que una base tiene que ser un conjunto de vectores linealmente independientes. Significa una base satisface una propiedad importante, que es que la suma, una combinación lineal de vectores, ¿ok? En realidad lo he colocado con índice arriba. Una combinación lineal de vectores tiene que ser tal que si esto es cero, es que la única posibilidad es que los lambda i son ceros, ¿ok? Si yo sumo ax unitario más bi unitario y eso igual a cero, la única posibilidad es que cada uno de los coeficientes sea cero. Si hay una combinación que no son cero, entonces no es una base. Entonces necesito mostrar que luego, si los EJ son base, también tienen que ser linealmente independientes. Linealmente independientes. Veamos que esa propiedad es trivial. Entonces necesito ahora mostrar que lambda j, ¿ok?, por EJ es 0. Pero para hacer eso es muy fácil. Lo que tengo que hacer es que lambda j me queda que eso simplemente es por construcción, es dxi a dqj por x, en este caso el vector j es simplemente el vector de xi a xi unitario. ¿Ok? Tengo que usar esta propiedad que tengo ahí. Pero esto es igual a 0. Pero si esto es igual a 0, significa, como esto es una base, esto es una base, entonces significa que todo el prefactor que está adelante tiene que ser 0. Esto implica que lambda j por la matriz xi a dqj es 0. Eso tiene que ser 0. Pero les recuerdo que la propiedad importante que les dije era que para que un cambio de variable esté bien definido, esto tiene determinante distinto de 0. Esta matriz, en la matriz de pasaje, tiene un determinante distinto de 0. Por lo tanto, es invertible. Y si es invertible, la puedo invertible. Y por lo tanto, si es invertible, la puedo invertir y por lo tanto la puedo pasar hacia el otro lado. Y si la puedo pasar hacia el otro lado, entonces me queda que forzosamente lambda j es 0 y por lo tanto muestro que entonces es una base. Luego, EJ es base. ¿Okay? Eso me muestra, primero me dice que es una base y por lo tanto todo vector lo puedo definir unívocamente en estos vectores J que estoy usando, que simplemente por ahora los definí como dr a dq a qj. ¿Ok? Así tengo estos vectores. Entonces, simplemente para ilustrar, voy a hacer un ejemplo para que vaya quedando las cosas y voy introduciendo a poco propiedades. El ejemplo que voy a hacer son, obviamente, vamos a hacer primero que nada coordenadas que conocen bien, coordenadas polares. Pero la gracia de lo que estoy haciendo es que vale todo tipo de coordenadas. Eso es lo que es interesante de toda nuestra discusión. Entonces, las coordenadas polares, ¿qué es lo que hacen? Bueno, tienen el espacio cartesiano, se dan un punto cualquiera y definen, en este punto cualquiera, introducen nuevas cantidades que es θ y r. ¿Ok? Donde en estas coordenadas lo que usan es que r, el vector r es simplemente x cuadrado más y cuadrado, ¿ok? Raíz cuadrada, y θ es simplemente arco tangente, arcotan, de, si quieren, y partido por x. ¿Ok? Igualmente, si quieren, el cambio al revés es que x vale simplemente r coseno de θ e y vale r seno de θ. ¿Ok? Esas son nuestras coordenadas cartesianas, que si uno grafica y hace el gráfico que les hice antes de isocurva, lo voy a hacer aquí, a ver si me queda bien. Entonces lo que uno hace es que si colocamos x e y, y ahora uno fija, por ejemplo, fija r, un valor de r, y grafica ahora, mueve θ, lo que uno va a descubrir es que es un círculo. Si uno fija otro r y mueve θ, entonces va a descubrir que es un círculo, y etcétera. Si fijo r en otro valor más grande y muevo θ, hago un círculo. Esos son r fijo. Si ahora hago el revés, tomo un ángulo y muevo r, entonces encuentro una curva así. Eso sería θ fijo. Si tomo otro ángulo y muevo r, me queda así. Y así, si sigo, entonces voy a descubrir que hay un sistema, todo el espacio queda reticulado
apropiadamente, digamos, de esta forma como está mostrándose en pantalla. Y ahora, lo que hago, obviamente, fue lo que dijo, si θ es fijo, entonces muevo R, entonces eso me da un vector unitario, lo voy a dibujar acá arriba, que sería nuestro vector ER, ¿ok? Y si al revés, si ahora fijo R y muevo θ, entonces eso me da entonces nuestro vector, bueno, dije unitario, nuestro vector de base, perdón, vamos a ver que no es unitario, eso es lo interesante. Nos da Eθ, ¿ok? ¿Es claro para todos el ejemplo? Supongo que todos conocen bien este ejemplo, pero me es importante que lo entiendan porque ahora vamos a ver poco a poco porque se va volviendo más interesante. ¿Es claro para todos el ejemplo? ¿Alguien tiene duda de ese ejemplo? Solo para yo quedar tranquilo, ¿está todo claro? Basta que me digan sí y no, si es que no lo entienden, agradeceré. Sí, sí. Bien. Entonces, ahora viene la parte ya más sofisticada. Hasta ahí supongo que conocen todo bien, toda esa parte es trivial, pero ahora veamos el R. El R, entonces fíjense, R se escribe como X unitario más Y unitario. Si esto lo trato de escribir en las nuevas coordenadas, esto significa que es R coseno de θ por X unitario más R seno de θ por Y unitario. Entonces, fíjense que si ahora yo trato de definir mis vectores que dibujé ahí en azul, por ejemplo, si trato de calcular ER, que mi vector de base, que estoy definiendo como vector de base, es simplemente tomar dr, derivarlo con respecto a R, y eso me da coseno de θ por X unitario más R seno de θ por, perdón, el R se cancela, probablemente lo estoy derivando, me queda entonces seno de θ, y después me queda por Y unitario. Ahora, este vector lo conocen seguramente de mucho tiempo y efectivamente el R en este caso coincide con nuestro vector unitario, entonces vector unitario. Hasta ahí algo conocido por todos. Sin embargo, veamos qué pasa ahora con el otro. El otro me queda Eθ. Y Eθ, fíjense que es derivar con respecto, es tomar el vector posición, derivarlo con respecto a θ. Eso me queda en este caso R seno de θ, la derivada del seno me da, la del coseno me da menos seno de θ en X unitario, y después me queda más R, la derivada del coseno, del seno es coseno θ, perdón, y eso nos queda Y unitario, y aquí fíjense, tenemos una cosa extraña, porque este vector depende de R, y nos queda en realidad que Eθ, que estoy diciendo con vector de base, no es cualquier vector, es R por θ unitario. Este vector, notar bien, y aquí vamos a hacer una observación, digamos, observación, es la primera observación no trivial. Cuando definí mis vectores de base como derivar con respecto a las coordenadas, lo primero que vemos es que, note bien, entonces, notar, no es unitario. Es decir que si yo paso coordenadas X e Y a coordenadas R y θ, y defino mis vectores de base, que aquí son los vectores que llamé X unitario, Y unitario, mis nuevos vectores son ER, que ese sí es unitario, y tengo un nuevo vector Eθ. Pero este θ no es unitario, este θ es R por θ unitario. ¿Ok? Entonces, hay una inferencia sustantiva, no quedan unitarios, pero vamos a ver que esta es la buena representación geométrica de vectores, vamos a ver covariantes, etcétera. Esta es la buena forma de definir los vectores. Si defino en general en coordenadas cualquiera, L simplemente va a ser la derivada del vector posición con respecto a la coordenada Q sub L. Es una base, ¿ok? Eh, Primera cosa es que no es unitario. Perdí esta propiedad que quizás nos gusta muchas veces colocar, pero no es unitario, que fue la pregunta que mencioné al principio. Y estos vectores lo que tienen como gracia es que siempre van a ser, fijando una coordenada, van a ser, digamos, las curvas tangentes a las iso coordenadas respectivas. Y en coordenadas curvilíneas, como ven, bueno, acá mi figura es más clara, la vuelvo a colocar. En general, en este caso muy simple, las coordenadas polares nos dio que son, además, son ortogonales, pero no necesariamente son ortogonales, ¿ok? Son una base, tengo todo el derecho a definirla como base, pero como ven en coordenadas curvilíneas, los vectores que van apuntando en cualquier dirección y no necesariamente son ortogonales. Así que también hago el punto, entonces el segundo punto importante es que no van a ser siempre ortogonales. No son ortogonales en general. Para las coordenadas usuales sí son ortogonales. Para nuestras coordenadas, digamos, cartesianas, esféricas, polares, cilíndricas, son ortogonales, pero eso es más bien eh, un, digamos, una propiedad casual, no necesariamente. Es una base, nada más. ¿Ok?
Entonces, eso en general, es decir, que R, voy a decir en general, y ahora vamos a pasar a la velocidad, que es la parte más interesante. R, fíjense que R en general lo escribo de la forma XY, ok, fíjense, XY por el vector, perdón, XY arriba, ok, eso lo llamamos covariante que está arriba, XY por el vector unitario X tongo abajo, Lins. Ahora fíjense que lo primero que veo, si yo lo escribo en otras coordenadas, por ejemplo, si uso coordenadas polares, fíjense que si escribo en otras coordenadas, por ejemplo, polares, y tomo mi vector X y escribo R coseno, etcétera, y escribo el vector unitario, fíjense, al reemplazar el vector unitario que acabo de calcular, que vale eso, y lo multiplico por R, descubro que R en coordenadas, digamos, en coordenadas polares, se escribe simplemente como R por R unitario, es decir, se escribe como R por ER. Pero fíjense que no tienen la misma forma. ¿Qué quiero decir con la misma forma? Que acá yo multiplicaba todos los vectores de base por las nuevas bases y aquí multiplico solo por una. Es decir, lo que estoy diciendo que R en coordenadas cartesianas, el vector posición se escribe XY por XY unitario, suma. Eso no es igual a usar mis nuevas coordenadas Q sub L y multiplicarlas por E sub L. ¿Ok? No tienen la misma forma. El vector no es covariante, eso es lo que queríamos decir, no transforma de la misma forma. Escrito en coordenadas cartesianas siempre es XY por sus bases, pero escrito en otra base no es las variables por sus vectores. ¿Ok? Entonces, eso decimos que no es covariante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir algo muy importante, quiere decir que el vector posición depende qué base escoja, como lo tengo que escribir. ¿Ok? O sea, depende qué base escoja. Es decir, que en el caso anterior, si alguien se perdió, quiero decir que esto no es igual a escribir R por ER más teta por E teta. No es igual. En este caso, solo es R por ER. ¿Ok? Por lo tanto, no es covariante. Es decir, que el vector posición depende de la representación. Si fuera covariante, quiere decir que tiene la misma forma en todas las bases que yo ocupe. Esa es la idea de covariante. Veamos que la velocidad sí es un vector covariante. Eso lo va a hacer mucho más interesante. Es decir, que fíjense esto. Si yo tomo R punto, para ilustrar al tiro un vector covariante, R punto, significa d a dt del vector R. Eso en coordenadas cartesianas vale simplemente d a dt de xy por x unitario y. Pero veamos ahora cómo se escribe en coordenadas curvilíneas cualquiera. En coordenadas curvilíneas cualquiera, esto es d a dt de xy función de q sub l por x sub y. Regla de la cadena me dice que esto debería ser de x sub y a de q sub l por q sub l punto por x sub y. ¿Ok? Y magia, fíjense, ese vector lo junto con este que está acá, esa matriz con ese vector, ese tensor con esa matriz, y fíjense que me queda dxy a dql por x sub y, pero eso es nuestro vector de base, eso fue lo que llamé e sub y. Si miran e sub y, esencialmente, bueno, lo voy a volver a escribir, e sub y lo escribo primero. Esto me queda entonces que esto vale q sub l por e sub, en este caso e sub l. Donde, no olviden, donde fíjense de E sub L, que era ese vector de base por construcción lo definimos como dr a derivada de q sub L, pero eso es por construcción en cartesianas de q sub I a de q sub L por el vector x sub I, que es lo que usé arriba. Por lo tanto, ¿qué es por lo tanto? ¿Qué es lo que es bonito e interesante? Por lo tanto, lo que mostramos es que este es el covariante, es decir, la velocidad en coordenadas cartesianas es la derivada de las componentes, la derivada de las variables, x sub y por los vectores de base, y en coordenadas curvilíneas cualquiera también.
Fíjense, eso sí es covariante. Me queda que, sin saber nada, sin que me digan las coordenadas, U y B, sé que la velocidad es U punto por EU más B punto por EB. Por ejemplo, para que quede más claro, primero digo que es covariante e ilustro. Vector covariante. ¿Ok? Vector que no depende de las coordenadas. Es decir, fíjense, lo que estoy diciendo es que, fíjense, en cartesianas R punto vale X punto por X unitario más Y punto por Y unitario. En polares vale R punto por ER más teta punto por E teta. Y lo escribo si quieren para que quede más claro. Eso vale R punto por R unitario más teta punto por E teta, pero teta les dije que era R por R por teta unitario. Así que se fijan usando esta representación, usando esta definición de vectores de base, efectivamente la velocidad es un vector covariante. ¿Es claro para todos? Para poder continuar entonces ahora con la aceleración, o tratar de explicar por qué, pero esta es la idea importante, es de alguna forma el vector velocidad, que aquí me falta un punto, es un vector que no depende de mi representación. No depende si uso coordenadas cartesianas, coordenadas curvilíneas, la que me dé la gana. La gracia es que ese vector tiene exactamente la misma forma. No tengo que pensar. Tiene simplemente la derivada de las variables por sus vectores de base, definiendo los vectores de base como la derivada del vector posición con respecto a las coordenadas. ¿Es claro para todos? ¿Hay alguien que no haya entendido eso? ¿Está claro? Simplemente para chequear eso. Y es claro, no sé si alguien Sí, tiene... Sí, estamos bien. Entonces, la razón de esto, ¿por qué esto es así? Uno se pregunta, ¿por qué? ¿De dónde viene? Bueno, esencialmente la propiedad es cuando tiene un sistema de representación S, lo voy a colocar acá, y representan, por ejemplo, un vector acá, y después toman, por ejemplo, un desplazamiento infinitesimal, o un desplazamiento, nos da un vector, este vector que está acá es el dr. ¿Ok? Ahora, este dr, la gracia que tiene es que si ustedes no solo cambian de coordenadas, ese vector da lo mismo como lo representen, o incluso se cambian de posición, ese vector visto en otro sistema de coordenadas también exactamente, a pesar que uno cambia de posiciones, el vector de R es el mismo. Tiene que ver con esta propiedad profunda que el diferencial en su representación en realidad es variable independiente y también de sistema de coordenadas independiente. Entonces, eso nos enseña cómo escribir el vector, el vector velocidad, es un vector que transforma independiente del sistema de coordenadas. Tiene la misma forma. ¿Ok? Eso significa covariante, lo vuelvo a escribir. Ser covariante significa, ¿ok? O se entiende, aprieto un botón, se entiende por que la forma del vector no depende de la coordenada, no depende de la representación de coordenadas. ¿Ok? Ser covariante, entonces eso. Algo es covariante si no depende del sistema de coordenadas que yo use. Ahora, veamos qué pasa con la aceleración, que es lo que nos viene naturalmente. Entonces, la aceleración en este caso nos diría que simplemente es d a dt 2 dr. Eso es d a dt de la velocidad, y la velocidad sí es covariante. La velocidad entonces tenemos que simplemente x.y por x unitario y. Y en cartesianas eso nos quedaría simplemente que es la aceleración de las variables por los vectores. Pero veamos cómo nos queda en coordenadas curvilíneas cualquiera, que es lo que nos gustaría, digamos, entender un poco mejor qué es lo que pasa, digamos. ¿Ok? Entonces, en coordenadas curvilíneas, fíjense lo que nos pasa. Nos queda que esto va a ser d a dt del vector velocidad. Ese es covariante, así que simplemente es q.l por e sub l. Vector. Y ahora, cuando tome la derivada, entonces me va a quedar, bueno, q2 puntos l por e sub l, que más o menos se parece a las cartesianas, pero aquí tengo un problema porque ahora tengo d a dt de e sub l por q.l. Entonces, para entender este último término, veamos que lo que podemos hacer, obviamente e sub l
los vectores de base, como vieron en coordenadas cartesianas, eran funciones de r y θ, son en funciones de las coordenadas, son funciones a su vez de las coordenadas, de los q sub, llamémoslo j. Por lo tanto, el último término, para que tenga sentido, lo que hago es que lo derivo con respecto a una coordenada cualquiera, llamémosla q sub n, e sub l, por q.l por q.n. ¿Ok? Así que la aceleración, se fijan, en general va a tener esta forma que está acá. Estoy suponiendo que los vectores de base solo dependen explícitamente en este caso, y esto es un vector, por supuesto. Esto que está acá es un objeto extraño, porque es un objeto que tiene dos índices y además es vectorial, así que hay que definirlo bien, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa, tenemos que darle una interpretación más correcta que lo que es eso, porque tiene dos índices, pero además tiene una flecha, en realidad tiene tres índices, ¿ok? Porque cuando coloco una flecha, tiene el índice, pero es un vector, no olvidar eso, así que voy a tratar de explicarlo un poco mejor qué es lo que es esa cosa que está ahí, un poco más cuidado. Entonces, donde lo que estoy haciendo es dl vector a dq sub n, esencialmente, ¿qué es lo que es? E, esto sería la derivada de a dq sub n de e, pero e es simplemente dr a dq sub l. Por lo tanto, lo primero que puedo entender es que eso simplemente es la segunda derivada del vector posición con respecto a la coordenada n, con respecto a la coordenada l. ¿Ok? Y obviamente eso me dice al tiro algo interesante. Me dice que obviamente puedo intercambiar las derivadas, intercambiando las derivadas. Puedo también obtener, digamos, que d e sub l con respecto a dq sub n, por supuesto, es igual a d e sub n derivado con respecto a dq sub l. Simplemente intercambiar las derivadas, me queda que esas matrices o índices que están ahí son simétricos. Entonces, matriz simétrica o tensor simétrico. Tensor simétrico. ¿Ok? La idea de tensores es, vuelvo a insistir, si alguien no está tan habituado a la palabra, simplemente son objetos matemáticos que tienen más dimensión. Pero entonces uno quiere darle una interpretación a este tensor. Queremos un poco darle sentido, qué es, cómo podemos entenderlo y tratar de entenderlo un poco mejor. Entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de introducir una representación de este tensor un poco mejor, voy a tratar de entender qué es lo que es. Eso nos va a obligar a introducir un nuevo tensor que se llama el símbolo de Christoffel. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, fíjense que lo que tengo por un lado es que formalmente, entonces volvemos a nuestro dl a dq sub n. Esto que está acá es, ahora en coordenadas cartesianas, dr, y r es xi a dq sub n, ¿ok? Hasta ahí simplemente, y multiplicado en este caso tenemos, bueno, quizás lo voy a escribir quizás con más calma para que nos quede más bonito. ¿Esto qué es lo que es? Esto es d, entonces d a dq sub n, ddl, y esto es dl, es la derivada de que esto es dq sub i a dq sub, en este caso, l, por el vector unitario i. ¿Ok? Esa sería nuestra definición que estamos usando. Entonces, ahora fíjense, te voy a derivar esto con respecto a dq sub l, pero los vectores de base cartesiano no dependen de n, así que esto es simplemente la segunda derivada de q sub i a dq sub n dq sub l x i. ¿Ok? Entonces, ahí fíjense que lo que hice, y que porque es importante lo que estoy haciendo, es que esta parte de acá, esta es la parte vectorial, o vector de base, vectorial, y esto es simplemente una parte tensorial, o si quieren por ahora un escalar, pero la parte vectorial está explícitamente ahí. Vamos a ver que en realidad es un tensor, esa parte que está ahí. Entonces, lo que hay que hacer ahora es que me recuerdo de algo importante, que me recuerdo por otro lado, que los E sub cualquiera, E sub L, era simplemente dxi a dq sub L xi. Pero esto es una matriz, no olvidar que esto está acá, es una matriz invertible. Para eso dije que existía el cambio de variable. Pedí que el determinante fuera siempre distinto de cero, y por lo tanto, esto significa que x sub
y lo puedo también definir al revés. Lo puedo definir en la base, en la otra base, entonces esto simplemente me queda que es D Q sub L, invierto esta matriz. Ahora, ya sé que parece trivial lo que estoy haciendo, pero hay un trabajo detrás de eso. ¿Qué quiero decir? Que invierto la matriz, la paso hacia el otro lado como es invertible, y al pasarla hacia el otro lado me queda DQL partido por DX sub I. Por lo tanto, esto me dice que esto, vuelvo a insistir, lo que llamamos matriz de pasaje. No es cualquier cosa lo que anoté ahí, es lo que llamamos matriz de pasaje. ¿Cómo paso de una base a la otra base? Matriz de pasaje, que espero hayan aprendido en su curso de álgebra. Y ahora, entonces tengo X sub I vale eso, y por lo tanto, si vuelvo a mi expresión anterior, y aquí viene la parte interesante, lo reemplazo aquí, voy a descontar una cosa un poco fea, pero interesante al mismo tiempo. Me dice que DE sub L a DQ sub N, eso coloqué, ¿sí? Vale la segunda derivada de X sub I con respecto a DQ sub L, DQ sub N, ¿ok? Por X sub I vector, pero X sub I vector en realidad es DQ sub. Ahí ahora puedo colocar un índice mudo, voy a colocar un nuevo índice, eso es dx sub i, eso es correcto, y aquí coloco un nuevo índice k, y coloco índice k. Siempre estoy sumando cuando los índices están repetidos. ¿Y esto cuál es la gracia que tiene? Que esto que está acá es un objeto muy extraño, que se fijan uno esperaría, entre comillas, que no debiera depender de este índice i, pero este es un objeto matemático que tiene índice L, N y K. Este objeto matemático está acá, lo vamos a definir, tiene un nombre, se le llama símbolo de Christoffel, lo damos con una gama grande, tiene dos índices abajo, porque son las derivadas, los índices están abajo, L y N, y el K es un índice arriba. Los índices, vuelvo a insistir, son importantes donde están. Cuando están arriba los llamamos covariantes, lo que quizás debería anotar notación. Notación simplemente lo he dicho en palabras, pero no se lo he escrito. Cuando los índices están arriba, ¿ok? Lo llamamos covariante, como la velocidad. Y cuando están abajo, lo llamamos contravariante. ¿Ok? Y lo que acabo de mostrar es que en realidad es una definición, esto está acá, lo que me dice es, lo voy a anotar acá, solo un segundo, me dice esto, me dice que la aceleración, ¿ok? La aceleración ahora si la escribo, R2 punto, y ocupo la definición que estoy acá de usar, valía Q2.L, E sub L, mis nuevos vectores curvilíneos cualquiera, más venía esta derivada multiplicado por Q.N por Q.L, los anoto acá, Q.L por Q.N, y en realidad el símbolo que usamos para representar esto lo llamamos el símbolo de Christoffel, que nos da, digamos, nos dice entonces, en realidad el símbolo que usamos para calcular la aceleración es este símbolo donde este gamma tiene un nombre, no se los coloqué, ahora lo escribo, un nombre no muy fácil de escribir, LK, símbolo de Christoffel. Christoffel en realidad tiene un par de Christoffel. Tiene dos L, si es que no me equivoco. Dos F y dos L. ¿Ok? Christoffel, entonces, es un tensor. Fíjense, es un tensor de 3 índices. Es lo que nosotros llamaríamos una hipermatriz. Es decir, es algo que tiene fila, columna y tiene otro eje más. ¿Ok? Es un objeto matemático que es importante porque, bueno, nos permite entonces saber cómo es la aceleración. Cuando escribimos, fíjense en coordenadas cartesianas, y ahora si vuelvo a las coordenadas cartesianas, cuando usamos coordenadas cartesianas, simplemente la aceleración era derivar las componentes. Sin embargo, el símbolo de Christoffel es algo un poco más complejo, es una matriz, y en general en coordenadas curvilíneas, esta es la forma correcta de la aceleración. La aceleración en general, o sea, si quieren los símbolos de Christoffel para coordenadas cartesianas, entonces quiere decir que para coordenadas cartesianas, inmediatamente LK o LMK, para coordenadas cartesianas, esto es 0 para cartesianas. Pero en general, para cualquier sistema de coordenadas, el símbolo de Christoffel no es 0 y hay que calcularlo. Y eso me dice cómo son las aceleraciones en coordenadas curvilíneas cualquiera.
Entonces, para tratar de entender el símbolo de Christoffel necesitamos otra herramienta más. En vez de usar los uno puede introducir un tensor que en realidad los vectores de base L que estoy usando, con ellos podemos hacer toda la geometría que queremos hacer, pero la forma más eficiente de hacer Eh, eso... ¿Cómo? ¿Perdón? profe, una- ¿Sí? sí, es que en el término de la expresión de R2 puntos, la última que puso, nos falta un E sub K en el segundo término. Perdón, me falta un N, coloqué un símbolo mal. El de abajo, los símbolos contraídos tienen que ser L y M. ¿Te fijas? El vector queda, y el K, me faltó un EK, por supuesto. Un EK al final. Sí, eso es lo que estás diciendo, sí. Me faltó el EK. Tiene que ser Sí. suma de cosas con vectores, sí, sí, sí. Entonces, si quieren, bueno, ya estamos casi, sí, estamos en la hora, pero simplemente lo que quiero ilustrar es que en general, simplemente voy a traer este último comentario, en general, lo que tenemos es que cualquiera vez que alguien me dice cómo es la aceleración representada en cualquier vector, uno tiene que decir simplemente son las segundas variaciones temporales de mis variables por los vectores de base, si quieren voy a colocarlo común, más un tensor acá que tiene que ver entonces con este L que estoy colocando acá y tiene dos índices mu acá, llamémoslo I y J, donde me queda Q.I, Q.J, son símbolos de estos I y J, están, ¿cómo se llama? Están contraídos, así que yo los puedo llamar como me dé la gana, y esto está multiplicado por L vector, ¿ok? Eso que está aquí es la aceleración en coordenadas cualquiera. Aceleración en coordenadas curvilíneas. Entonces, el último comentario antes de terminar simplemente la clase y mencionar es que toda esta construcción, todo lo que estoy haciendo se basa, el gamma que está ahí lo definí a partir de los E que están acá. Toda esta construcción la hice a partir de una cosa que son los vectores que llamamos EL, que son simplemente de R a DL, son los vectores de base. Uno construye toda la teoría geométrica a partir de los vectores de base. Lo que voy a hacer en la próxima clase es que voy a mostrarles que uno puede usar otro concepto muy importante que caracteriza toda esta geometría, pero no usando los vectores de base, que es un concepto más útil o que lo usamos más, que tiene que ver con concepto de medida, un concepto de distancia. Simplemente quiero dejar la idea para que piensen un poco. El concepto de distancia y el concepto de distancia que voy a introducir tiene que ver con la distancia. Yo lo voy a definir con cuidado, que es lo que llamamos la métrica. La métrica me va a permitir reexpresar todas estas cosas y la métrica la vamos a definir con un tensor, es una matriz que tiene dos índices, G mun U, y esto esencialmente es simplemente el producto punto, hay que introducir un producto punto de mis dos vectores de representación. ¿Ok? Vamos a ver que con esto podemos reexplicar el símbolo de Christoffel un poco más fácil y vamos, en la práctica lo que uno calcula, en vez de usar los vectores de base, uno define esta otra matriz y con esta matriz hacemos toda la geometría. Toda la geometría la vamos a caracterizar entonces con la métrica, ¿ok? Y no con estos vectores de base, pero si uno ocupa los vectores de base uno puede hacer todo, no necesito la métrica para hacer eso, está implícito esta representación, pero esto me permite entonces la próxima clase lo que los quiero convencer es que vamos para tratar de definir un poco más claramente esto, particularmente cómo calcular los coeficientes de Christoffel, porque la expresión que está ahí es muy simple, en realidad es simplemente uso coordenadas polares, derivo las acá y acá, pero la pregunta es qué coeficientes vienen acá, dependen de este tensor. Entonces voy a escribir este tensor como función de la métrica, que tiene una expresión fácil, y esa es la que usamos en general para calcular cualquier cosa. Pero la métrica vamos a ver que es un objeto físico relevante. Al principio uno simplemente tiene que ver con la geometría, pero espero en el futuro cuando hagan relatividad general o relatividad especial, este tipo de tensores juegan un rol muy importante porque caracteriza la geometría. Entonces cuando uno dice, por ejemplo, la relatividad de Einstein, lo que nos enseña es que la masa deforma el espacio. Deformar el espacio es que en vez de un espacio cartesiano, si no hay masa, el espacio que nos rodea es cartesiano. Cuando colocamos masa, el espacio se deforma y esa deformación hace que nuestras isocurvas que definen el espacio se deformen y por lo tanto lo que hace es que deforma la métrica. Y entonces lo que hace uno en relatividad general es escribir la ecuación aerodinámica a la métrica y esa ecuación tiene un nombre, es la ecuación propuesta por Einstein para explicar cómo se deforma el espacio. Entonces este elemento nuevo que les voy a agregar
es muy importante, nos permite, va a tener una relevancia física mayor, no es solo geometría, nos va a permitir entender bien la geometría de lo que uno está estudiando, pero toda esa geometría, si quieren, Einstein puede haber escrito ecuaciones para la evolución de estos vectores, pero en realidad lo que es más importante es el producto entre ellos, el producto punto. Pero ahora es un producto punto, ojo, tensorial. ¿Qué quiere decir con eso? Que el producto punto no me da un vector, sino que me da una matriz. Hay que tener ese único cuidado cuando uno lo ocupa, digamos. Bien, no sé si, ok, voy a dejar hasta ahí. No sé si alguien tiene, antes de preguntar, si alguien me quiere hacer pregunta de la tarea, si es que alguien tiene duda de lo que les pregunté o no le quedó claro, obviamente tienen que pensar un poco, pero simplemente por si algo no quedó claro dentro de las cosas que les expliqué, de lo que escucharon. Por supuesto, si lo meditan más, van a haber más preguntas, estoy seguro que sí, pero simplemente por si acaso alguien tiene alguna pregunta o duda, estoy abierto a responderla. Antes de ir hacia las preguntas de las tareas. Sí, profe, Sí, yo tengo una duda curiosa más que nada. ¿Qué sí. significa que los índices del símbolo de Christoffel arriba sean covariantes y abajo sean contravariantes? ¿Qué Eh, el- significa en realidad eso? Sí, esencialmente los índices, o sea, o sea, primero que nada en la notación de Einstein, lo importante es que Einstein, ahora sí la puedo hacer por primera vez bien, antes no se la había podido enseñar bien, pero sí, solo una línea. Entonces, para Einstein, te recuerdo, notación de Einstein, es que en realidad lo que tenemos es que cuando tenemos la sumatoria de AI por BI, ¿ok? Es lo que te va a decir es que esto lo tienes que escribir así, AI por BI. En realidad, cuando hablamos de suma, cuando tienes índices repetidos, covariante y contravariante se suman, primera cosa, ¿ok? Se suman solo índices repetidos, covariantes y contravariante. Es decir, si alguien me coloca A y I, ahí no hay suma de índice. ¿Ok? Si alguien me coloca A, I por B, I, ahí no hay suma de índice. Solo hay suma de índice, esto es distinto a AI por BI. Ahí hay suma de índice. ¿Ok? Primera cosa. Segunda cosa es que las coordenadas, ¿ok? Si quieres acá, las coordenadas, cuando teníamos el vector R, las coordenadas, las variables, son siempre vectores contravariantes. Esos son contravariantes. En cambio, los vectores de base son vectores covariantes. ¿Ok? Estos de acá son covariantes. Entonces tienen propiedades distintas. Y entonces, ¿por qué son distintas? Porque uno va a mostrar que la métrica nos va a permitir pasar de vectores covariantes y contravariantes. Eso va a ser una cosa útil, ya vamos a entender bien. Pero cuando alguien me habla de un vector contravariante, inmediatamente lo asocio a como vectores que tienen propiedades que tienen los vectores de base. Y vectores covariantes son vectores que tienen propiedades de vectores como variables. ¿Ok? Eso va a ser la definición principal. La velocidad, que descubrimos que era un vector covariante, o sea que da lo mismo en qué sistema de coordenadas lo mire. Su parte con los índices arriba siempre va a estar asociada a coordenadas y los índices abajo siempre está asociado a algo así como un vector de representación. Entonces, cuando la métrica en realidad tiene que ver con los vectores de representación, por eso tienen los índices abajo. Entonces, cuando alguien me escribe un tensor, por ejemplo, el tensor de Christoffel, que es un tensor que acabamos de ver que tiene unas cosas raras, me dice que es una cosa mixta. Tiene dos índices abajo que son simétricos, que los puedo intercambiar, que tienen que ver con respecto a una representación tipo de los vectores, y tiene otro índice que está asociado a las coordenadas. ¿Ok? O cómo transformar las coordenadas. Es eso lo que está de atrás. ¿Ok? Genial, profe, me quedó clarísimo. Sí, no sé si alguien tiene más preguntas. Por ahí alguien me escribió, creo que María Jesús pone, ¿existe la posibilidad de preservar en las futuras tareas un número? Sí, estoy tratando de hacer 3 preguntas, María Jesús, en las tareas. Simplemente que en algunas les estoy colocando 4, simplemente porque me parecían que son un poquito más simples y quería hacerla. Pero las tareas van a ser 3 en general. ¿Ok? Van a ser 3 preguntas. Esta última hice 4 porque me parecía que bueno, el cálculo que yo hago de horario, quizás me equivoque, eso también me disculpo en eso, me va a ayudar un poco ver las tareas y también el feedback de ustedes,
A veces coloco una cuarta tarea porque pienso que es un problema un poco más fácil y también es para que vayan pensando otras cosas. Las tareas me sirven un montón para que estudien, ¿ah? Pero voy a tratar que sean 3. Voy a tratar que sea así. ¿Ok? Así que no te preocupes de eso, María Jesús, que preguntas por las tareas, tienen que ser 3. Van a ser 3 en general. ¿Ok? De todas maneras, no olviden que la nota final de tarea es la suma de las preguntas y no de las tareas. ¿Ok? Y también es, Ya, muchas gracias, profe. probable, no se lo he dicho, Es pero que sí, sí, sí. continúe. No, también no olviden que les dije en algún momento, vamos a borrar un cierto número de preguntas, no sé cuántas, seguramente una tarea, 3 o algo así. En algún momento les confirmo cuántas voy a borrar, pero muy luego, y lo colocamos en la página web. Yo supongo que con 3 preguntas que elimine está bien, ¿ok? Que entonces se eliminan las más malas, ¿ok? ¿Está claro entonces, María Ya, Jesús? muchas gracias, profe. Lo que pasa es que por lo menos a mí como que me gusta hacerlas todas, pero igual no me alcanza el tiempo. Entonces, O sea, como que me ya. esfuerzo mucho por tratar de hacerlas. Sí, no, por No supuesto. sé si se escucha, ¿verdad? Sí. No, sí, yo entiendo lo que dices. La idea es, por supuesto, que todos traten de hacer las tareas. ¿Sí? Obviamente yo espero que traten de aprender, de eso se trata. Así que bien, no te preocupes, pero van a haber 3. Eso lo tengo presente. No es que cambie a 4, sino que calculé que tener un poquito más de tiempo. Pero quizás me equivoque. Eso también puede ser que sea un error de mi parte, que algo me parezca fácil y no es fácil. Mi sensación que lo eran, pero puede ser que esté equivocado. Así que acepto el punto. Bien, no sé si hay Sí, más. es que al menos yo no las encuentro complicadas, pero pasa que como en los ramos de la licenciatura el semestre están haciendo muchas tareas semanales y como que siento yo que este semestre estamos un poco más colapsados que los anteriores, entonces como que al menos Sí. eso, como que tener más preguntas solamente me causa una cuota de ansiedad, pero está bien, o sea, No, sí. está bien. O sea, Por lo menos la pregunta que no la encontré tan complicado, pero eso se lo quería mencionar. sí, no, está bien. Sí, no, o sea, no tienes que tener ansiedad. O sea, lo que yo trato de calcular es la intensidad de tiempo. O sea, antes eran 3, pero eran más cálculo, tienes razón. Pero lo que no debes olvidar es que el curso requiere que al menos dediques trabajo personal. Yo ya sé que hay un montón de dificultades, está bien, del orden de 10 horas y un poquito más a la semana, 10 horas y media. Entonces, yo trato de calcular que las tareas te ocupen ese tiempo, pero puede ser que me equivoque. Obviamente, hay gente que rápidamente se da cuenta cuál es el buen camino, el atajo para resolver las cosas fáciles. Hay otras personas que lo hacen más lento. Yo trato de calcular más o menos un promedio, trato de ver que haya un poco de creatividad y también que haya un poco también a veces del trabajo más usual, pero puede ser que me equivoque. Obviamente uno con los años pierde olfato y por eso es bueno ir revisando tareas y también que me digan si no, les tomo mucho más tiempo y eso me permite regularme y darme cuenta. Por eso me gusta que corrijamos pronto las tareas para yo sentir que voy entendiendo cómo vamos, digamos. ¿Okay? Si yo veo que le está yendo muy mal o difícil, me permite regular. Pero, ¿qué es esto? O sea, lo que yo diría es que desgraciadamente con los años uno tiende como uno va estudiando muchas veces problemas parecidos, le parece obvio, pero uno pierde lo difícil que a veces algo obvio puede ser, digamos. ¿Okay? Así que me disculpo si eso haya ocurrido, digamos. Pero no es mi intención, por supuesto. Mi intención es que tengan un cierto número de carga de trabajo razonable. ¿Ok? Bien, alguien me quería preguntar algo de la tarea. Eso era que quería volver a ese punto que me comprometí de responderle. No sé si ahora quiere hacer la pregunta o alguna otra Sí, pregunta. profe, Sí, que lo que pasa es que en la P3, creo, en la P3 sí, uno tiene que hacer la transformación y llegar a una cantidad conservada, sí. pero hablando con compañeros y compañeras, hay algunos que hay gente que ha puesto, por ejemplo, una transformación y luego otra transformación y luego otra transformación, y ¿Mm? para cada una de esas transformaciones dan cantidades conservadas distintas. Entonces, como hay una sola partícula y hay una coordenada que es X, y no se supone que las cantidades conservadas no pueden ser mayores a las cantidades de coordenadas generalizadas o grados de libertad. No, la respuesta es trivial, digamos. O sea, lo que pasa es que tienes que tener cantidades conservadas independientes. La energía es conservada, ¿estás de acuerdo? Pero el coseno de la energía es conservado.
también es conservado. Sí, sí. Y si tú tienes dos cantidades conservadas, por ejemplo, la energía y el momento angular, ambas por separado son conservadas. Pero si yo coloco una combinación no lineal de cantidades conservadas, también es conservada. Claro. Entonces, el problema es saber si son independientes o no. Ese es el punto. Si son que me dan información distinta o no. Entonces, ¿cómo saberlo? O sea, con lo que tenemos, la respuesta es fácil. Tiene que ver con que las transformaciones continuas que estás haciendo son independientes. Es decir, que realmente una no la puedo construir a partir de otras elementales. ¿Ok? Por ejemplo, el tiempo no puede ser lo mismo que girar en coordenadas. Pero si yo muevo el tiempo y giro en coordenadas, y, por ejemplo, voy a encontrar una combinación lineal de las cantidades conservadas. Fíjate el teorema de Noether. Ya. Teorema de Noether hay más de uno. Entonces, el efecto que tienes es simplemente el hecho de que la transformación que consideran es una combinación. ¿Ok? Pero si no haces Vale. combinaciones, uno las puede distinguir. Ahora, mi consejo sería obviamente distintas transformaciones que tengan información independiente, que no sean entendibles con la otra, te va a dar cantidades distintas. En el futuro vamos a tener un criterio mejor para distinguirla que se llama el paréntesis de Poisson. El paréntesis de Poisson nos va a permitir mostrar que si dos cantidades conservadas son independientes, tiene una propiedad particular. Si son independientes, da un valor. Si son dependientes, da otro. Entonces eso va a ser la buena forma. Pero por ahora lo que yo diría es la intuición, es decir, que las transformaciones que ocupan, obviamente no sea alguna combinación de las otras que tú ya usaste. Entonces, ¿cuál es la que es predilecta? No hay razón alguna. O sea, uno puede decir que una transformación roto, cambio el tiempo, modo esto, todas son válidas. Simplemente que estás simplemente reescribiendo de distintas formas las cantidades conservadas. ¿Ok? ¿Es claro? Vale. Sí, sí, gracias, profe. No sé si alguna otra persona Profe, tiene alguna otra a pregunta. propósito, ¿Sí? Sí, sí. sí, a propósito de lo que dijo que claramente en esa pregunta se conserva la energía, ¿es posible que o sea, como darse cuenta que se conserva así como por inspección a pesar del potencial depende del tiempo? Es posible. Es posible que haya algo así, una transformación que te lo deje dependiente del tiempo, pero eso tienes que pensarlo. Para eso creo que es útil usar el teorema de Noether, porque típicamente eso puede estar asociado a la derivada total que aparece en el lagrangiano. ¿Ok? Pero podría ocurrir, podría ocurrir. O sea, energía, la energía que tú llamas energía. Vuelvo a insistir que yo prefiero personalmente llamar energía a aquella cantidad que está asociada a la invariancia de traslación temporal. Eso yo prefiero llamar energía más fácilmente. Ahora, uno le asocia energía a lo que uno aprendió en mecánica, es decir, tiene que ver con la transformación de energía cinética, potencial, con las energías que tú conoces y las ensamblas. Pero yo prefiero llamar energía a esta propiedad de invariancia temporal. ¿Okay? Es una pequeña sutileza lo que estoy diciendo, pero es sutil. ¿Okay? O sea, no es necesariamente. O sea, energía Pero este lagrangiano no es invariante en el tiempo, ¿no? O sea, eso es lo que me sí, deja como podría medio no estar, confundir. por supuesto, de eso se trata, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero entonces ¿Cómo, tú perdón? ¿Lo puedo buscar la repetir que no lo transformación. escuché? Sí, sí, no, lo que digo es que tienes razón, que no es invariante en el tiempo, y lo que hay que hacer es tratar de buscar aquella transformación que te ayude a entenderlo mejor. ¿Ok? ¿Y esa transformación puede depender como, o sea, puedo usar la función h en esa transformación si Por quisiera? supuesto. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Ah, ya, perfecto. Ahí me queda más claro. Gracias. Ujú. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo tengo otra pregunta también en la pregunta 2, si le puedo preguntar Sí, sí. también de pasada, Aprovecha, profe. aprovecha, sí, sí, no hay problema. Sobre enunciado más que nada. Sí. Cuando están definiendo los momentos de inercia, dicen que I1 y 2 son iguales, y después dicen que I3 es como el tercer momento de inercia. Quería saber, ¿I3 se considera distinto a I1 y I2 o no? Espera, estoy abriendo la tarea para que estemos todos hablando el mismo lenguaje, si no puede ser que me estoy perdiendo. Espérate, entonces voy a Sí, colocar es la pregunta del trompo. Ok, la pregunta del trompo. Ok, ¿qué es lo que, entonces, cuál es el problema del trompo? Lo que pasa, sí, lo que pasa es que el Es, trompo tiene sí. el trompo si lo miras como axisimétrico, la inercia en el plano que es simétrico, obviamente, en esa dirección, cualquier eje que escojas da lo mismo, porque es invariante de rotación. ¿Ok? Es solo el eje 3 Sí. el que lo hace distinto, donde ocupamos lo que llamamos ejes principales.
¿Ok? Claro. ¿Sí? Ya. ¿Y ahora cuál es la Pero pregunta? entonces, o sea, sería como considerar que I3 se le adjudica al eje vertical, de cierto Sí, modo, ¿no? sí, por supuesto, por No, supuesto. mentira. ¿Sí? Por supuesto. O sea, cuando tienes un Ya. objeto, y les recomiendo vean el landado. Este problema está muy bien estudiado en el landado, si es que alguien no lo miró. Tienes que el tensor de inercia, acuérdate, es una matriz que si tú la escribes lo que llamamos los ejes principales, y los ejes principales en un objeto como este simétrico son triviales. El eje vertical y cualquier par de ejes en el plano. ¿Ok? Como es simétrico, puedes escoger cualquiera. Escrita en esos ejes principales, el tensor de inercia siempre es diagonal. Los ejes principales son el sistema de coordenadas que el tensor de inercia se escribe diagonal. En este caso, dada la simetría que tiene, obviamente tienes que tener uno solo distinto, porque mirar hacia arriba y mirar hacia abajo en este péndulo es distinto que en el otro caso, digamos. ¿Ok? No sé si es Ya, claro perfecto. Pero lo entonces que... considero precisamente que I3 es el momento de inercia con la rotación que hace el trompo, como la típica Por cuando supuesto, gira un trompo en por el eje supuesto. Z. Por supuesto. Piensa en la Tierra. La Ya. Tierra tiene exactamente esto. Tiene un tensor de inercia distinto en el eje que gira, que nos da noche y día, y tenemos los dos otros. ¿Ok? La Tierra es un buen ejemplo de trompo. El movimiento que hace la Tierra es muy parecido al que hace un trompo. De hecho, tiene las mismas propiedades. De todas maneras, yo les recomendaría, si es que alguien mirar, insisto, Landau tiene un capítulo o una sección entera muy bien descrita el trompo, de forma muy, muy bien hecha, diría yo. Ya, ¿Ok? perfecto. Lo miraré. Gracias. Es el buen libro a mirar. No sé si hay alguna otra pregunta de eso. Ah, alguien escribió acá. Profe, Sí, ah, sí, Pablo, dale, después leo lo no del... lea primero el chat. Ok, el chat dice, al principio de la clase le había preguntado acerca del sistema sin cantidades conservadas, refiriéndome a la pregunta 3, pero ahora escuchando las dudas podría existir variaciones que me permitan encontrar cantidades conservadas en sistemas con forzamiento. Por supuesto, el teorema de Noether, la gracia del teorema de Noether, y espero que eso es lo que aprenda Manolo, es que hay transformación en el tiempo, por lo tanto uno a veces hace transformación en el tiempo y el lagrangiano queda invariante en el sentido de Noether. Es lo único que hay que tener cuidado, es decir, que puede haber no es que el lagrangiano quede igual, puede quedar igual más una derivada total. Eso es lo que hay que aprender. ¿Ok? Así que sí, efectivamente uno puede hacer transformaciones que dependan del tiempo. De hecho, en clase les hice el ejemplo simple de las transformaciones de Galileo que dejan invariante al sistema y esas sí dependían del tiempo. ¿Ok? Y asociado a eso, el lagrangiano no quedaba igual y sí hay cantidad conservada. Así que sí hay que usar el tiempo. Espero que haya respondido tu pregunta, Manolo. Si tienes si no quedó claro, me Sí, dices. gracias. Muy bien. Ahora sí, Pablo quería preguntar, parece. Sí, en la P4, cuando hay que demostrar que las ecuaciones de movimiento son las mismas, ahí dice que hay que hacerlo por variación del lagrangiano. Sí, Hay que hacer, porque usted en clases vio la acción de CL' sí, sí, y sí. sacó la acción y después le hizo variar, entonces concluye, y acá podríamos utilizar la acción del L' o tenemos que hacer Es como que variar al tiro todo. sí, si lo haces como yo lo hice en clase es trivial, porque simplemente te queda lo extremo y en 2 líneas uno muestra que es trivial el resultado. No, lo que tienes que hacer es, tomas este lagrangiano, lo varías o varías la acción, que es hacer Euler-Lagrange y demostrar, si quieres verlo así, usando Euler-Lagrange, uno puede mostrar que todos los términos que van a aparecer en F se van a cancelar. Es un montón más de cálculo, Ya. pero quiero que lo hagan variando, porque eso o sea, ya sé que el resultado te va a salir trivial, pero quiero que sigan aprendiendo a variar, porque cuando se enfrenten a problemas que tengan más derivadas, más cosas, es la única cosa que les va a funcionar. ¿Okay? Aprenderse cosas tipo o Lagrange o algo así no va a funcionar, pero yo recomiendo varíen, es decir, varías todo esto y tienes que variar el F también, y después cuando recolectes Claro. las cosas, mágicamente se va a desaparecer. ¿Okay? Ok, ok. Es Eso lo álgebra, noté. es un montón de álgebra. Vale. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Ah, aquí alguien más escribió, Javier Cubillos. Para la pregunta 3, ¿podemos utilizar transformaciones genéricas? Es decir, un ejemplo, tema, sí, se pueden usar, o sea, cuando tienen que usar transformaciones como uno siempre puede usar transformaciones generales, lo importante es que muestren que es invariante. Si son capaces de mostrar que la transformación que hacen
el lagrangiano queda invariante en el sentido de Noether, no hay ningún problema. De eso se trata, que descubran esas variaciones, digamos, que, bueno, son divertidas. Ese ejemplo está diseñado para entender el problema de Noether, por eso es interesante. ¿Ok? Bien, no sé si dejé claro entonces, espero que sí, Javier. No sé si hay alguna otra pregunta, o si no, Javier, si no, no le quedó claro. Ah, dice que sí. ¿Alguna otra pregunta o duda? Parece que no. Si no tenemos más dudas, entonces nos vemos el viernes. Mañana, recuerden, es clase auxiliar normal. Y lo otro con respecto a esto último, les tenía buscado un buen libro. Hay libros bonitos de geometría. No necesito que aprendan mucho más de lo que les voy a enseñar en clase, pero sobre todo aquellos que les interese aprender un poco más de relatividad en el futuro, o aquellos sobre todo que quieran, sobre todo aquellos que estudian astronomía, yo les recomiendo aprender un poco de geometría. Es importante, las ecuaciones de Einstein son muy complejas en general por hacer resultados, pero al menos entender bien qué es lo que hace y el significado es puro saber geometría, y yo les recomiendo que aprendan un poquito de geometría. Para el curso no necesitan mucho, para el curso solo necesito que conozcan la métrica, conozcan los vectores que usamos de base y saber que existe el símbolo de Christoffel y la relación con la métrica, que es bastante poco para lo que uno puede sacar de geometría diferencial, pero yo creo que es bastante útil para futuros cursos. ¿Okay? Le pueden hacer un curso completamente electrodinámica relativista, simplemente donde uno escribe todas las cosas en forma contravariante y covariante, y sin duda la relatividad general requiere este tipo de formalismo porque lo que uno modifica es la geometría, por lo tanto uno modifica las coordenadas de representación, y por lo tanto hay que escribirle sí o sí hay ecuaciones a la métrica y también, bueno, a otros tensores que aparecen en la teoría. Pero el elemento básico es la métrica, así que se vuelve un objeto físico relevante. ¿Okay? No es un objeto solo geométrico, solo un objeto físico, algo como la temperatura, algo que tiene una relevancia física. ¿Okay? Así que se los recomiendo estudiar también. Eso, entonces nos estamos viendo, pero el viernes cualquier cosa me avisan, de todas maneras, y bueno, ojalá les vaya bien con la tarea y estamos viéndonos prontamente. ¿Ok? Nos vemos entonces. Profe, Muchas gracias. gracias. Profe, Gracias. gracias.